Al principio no había nada. Y después, bueno, vamos a saltarnos esa parte porque no todo el mundo está de acuerdo con la respuesta. Sigamos. Una vez existió la humanidad, el hombre y la mujer hicieron de la creación su oficio. Y de entre sus creaciones más bellas surgió la música. La música era eso, las voces, pero también el ritmo del golpeteo de los cuerpos, de las rocas, de las pieles de los animales. Fue la forma de comunicarse, de contar historias, de preservarlas a lo largo del tiempo. Con el tiempo también se inventaron los instrumentos y fuimos capaces de crear objetos que repetían sonidos que nunca podríamos replicar con nuestra voz. Pero la música tenía algo, era efímera. Solo se podía ver en vivo, no había forma de replicarla y tan solo su creador la podía presentar en sociedad. Así fue por hasta hace relativamente poco. Literalmente, la propiedad de la música es un invento contemporáneo, no tiene ni 400 años. ¿Cómo pasó esto? Diego Boris, en su Manual de los Derechos Intelectuales de la Música, nos cuenta una historia. Cuando se inventó la imprenta, se inventó la música impresa y por ende la posibilidad de que cualquier persona distinta al autor que tuviera una partitura pudiese interpretar su música. En realidad esto hizo surgir un nuevo derecho para los autores de la música que él llama derecho a la paternidad. El derecho del autor y del compositor a ser reconocidos como los creadores de la obra. Unos cuantos años más adelante, en la Argentina existen 3 derechos intelectuales: el derecho de autor y compositor, el derecho de intérprete y el derecho de productor fonográfico, así como una docena de instituciones que se dedican a ello. Así que iremos por partes. El derecho de autor o compositor existe cuando alguien crea una letra o música. Es el derecho que tiene todo creador, con respecto a su creación propia, a percibir una remuneración si es utilizada con fines de lucro de manera directa o de manera indirecta. ¿Quién paga? El que la usa. ¿Quién es el dueño del derecho? El autor y o el compositor, que a veces es el mismo. La recaudación está a cargo de la famosa SADAIC, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores. SADAIC es una asociación civil que surge con un concepto claro: el derecho a autor es el salario de los creadores. Es por ello que se encarga de 2 cosas principalmente: resguardar la autoría de las canciones a través de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y retener un porcentaje del dinero que se recauda cuando las canciones se reproducen públicamente para después rendirlo a los compositores y autores en conceptos de derecho de autor. Esta retención ocurre, por dar ejemplos, en las siguientes situaciones. Cuando se publica un disco, se cobra al productor fonográfico un monto sobre los discos fabricados y vendidos. Cuando se hace un show en vivo, con un porcentaje de la recaudación en función del precio de la entrada y la cantidad de entradas vendidas. Y cuando se difunde un tema musical en un medio de comunicación masiva por medio de los llamados licencias para ejecutar músicas. ¿Cómo puede hacerse para registrar una canción en SADAIC? Se puede ver en el reel que acompaña este audiovisual. Ahora, lo importante, es decir, el dinero. ¿Cómo puede cobrar el compositor o el autor? Bueno, primero tiene que registrar sus canciones en la Dirección Nacional de Derecho de Autor y luego declararlas en SADAIC para luego inscribirse en SADAIC pagando una única vez un arancel de registración. Y ahí se elaborará un número de cuenta en la misma institución a donde se deriva todo lo generado por sus obras. Por eso es que es tan importante explicarlos paso por paso. El autor o el compositor cobrarán cuando se publica un disco, cuando se realiza un show en vivo y cuando se difunde su tema en medios de comunicación audiovisuales, en obras audiovisuales o en usos digitales. Eso sí, el compositor o autor de la obra también, si se presenta en vivo, debe inscribirse como intérprete de su propia canción para poder pasar planilla cada vez que actúe. De esta forma cobrará el porcentaje correspondiente a los derechos de autor de las mismas canciones interpretadas. El derecho a intérprete existe cuando se ejecuta un instrumento o se canta en un disco editado profesionalmente. Este está a cargo de la AADI, la Asociación Argentina de Intérpretes. Toda persona que toque o un instrumento o cante en un disco son intérpretes y como tales tienen derecho a percibir una remuneración si ese tema se difunde en determinadas radios o canales de televisión. Importante, AADI divide a los intérpretes en 2 categorías. Por un lado, el intérprete titular, aquellos que figuran en la tapa del disco como intérprete, como grupo musical o solista. Y por otro lado, los intérpretes ejecutantes, que no están en la tapa del disco, pero son identificados como músicos participantes en los créditos de este disco o de cada una de sus canciones. ¿Cómo se originó este derecho? El autor citado plantea una realidad interesante, que cuando la evolución tecnológica afecta directa o indirectamente una fuente laboral ligada al arte y lesiona derechos intelectuales, debe existir una compensación que permita convivir a los beneficios producidos por la evolución tecnológica con el desarrollo de una actividad artística. Cuando el viejo disco de pasta se empieza a utilizar para reemplazar a las orquestas o grupos musicales en los bailes, se comienza a pensar en una retribución monetaria por el uso del disco distinto al que permite su compra.
Es por eso que cuando alguien emite o reproduce públicamente música grabada por un fin comercial, debe pagar por ello. Volvamos. ADICAPIF recauda un derecho que se llama de comunicación o de ejecución pública en todo lugar público donde se escuche música grabada. Una vez deducido su gasto operativo, envía a ADI el 66% y a CAPIF el 33% y el 1% a Fondo Nacional de las Artes. Ya hablaremos de esa otra institución. ¿Cómo cobra el intérprete? El intérprete debe inscribirse en ADI de manera gratuita, llevando todos los discos editados en forma profesional y que tengan impreso el siguiente texto legal. En la gráfica del disco debe figurar su nombre y su apellido y el instrumento que ejecuta. El músico cobra 2 veces al año por las emisiones del tema musical en el que participó. Por último, el derecho del productor fonográfico es el menos conocido de los tres. Es el derecho que surge cuando una persona físico-jurídica paga los gastos del estudio de grabación y de los honorarios de los músicos para grabar una canción o un fonograma que sea editado en forma profesional, sea por una compañía discográfica o por un músico independiente, editando su propio disco. En tal sentido, se considera fonograma a cualquier obra musical que ha sido grabada, es decir, fijada en un soporte físico cualquier sea el mismo, aunque puede entenderse también como fonograma a cualquier pista o track que integre un disco. El dueño de la obra es el productor fonográfico, el que pagó al estudio de grabación y arregló con los músicos, y el derecho es reconocido por el último ente que presentaremos el día de hoy, CAPIF, la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas. ADI y CAPIF, es decir, como ente conjunto, se encargan de la recaudación que cobrará el productor fonográfico, que incluye todo músico independiente que editó un disco, también lo es. Para ello, primero debe registrarse como productor fonográfico en la Dirección Nacional de Derecho de Autor y la ganancia es un porcentaje de los derechos a distribuir dado en concepto de autor abonados en SADAIC. Ahora todo completa el círculo. En otras palabras, el productor fonográfico no solo cobra en relación al depósito realizado en SADAIC, sino que también puede cobrar sus fonogramas cuando son difundidos por los medios de comunicación, lo que se conoce como airplay. Por último, también existen otros derechos que pueden surgir de la creación musical, como aquellos derivados de contratos con editores musicales, con los servicios de difusión musical, también streaming, con los auxiliares o técnicos para presentaciones en vivo o con otras obras derivadas en obras multimediales. Pero estos dependen de contratos particulares, para los cuales SADAIC promueve contratos tipo, que no pueden ser materia de este video por ser un imposible, pero que trabajaremos individualmente en otra ocasión. El autor citado cita con una frase que en tanto verídica es valiosa recordar: el derecho de autor no es un impuesto, es el salario del compositor. Si bien puede presentarse en el canon de uso musical que debe pagarse como una carga impositiva, la verdad es que no lo es. Cuando cae SADAIC, lo único que hace es simplemente exigir el pago a los artistas por la difusión de su arte. Precisamente por eso es que este reconocimiento de derechos presenta una obligación para todos aquellos que quieren disfrutar de la música. Para quienes disfrutan de hacerla, les impone una carga de registrarla a los fines de que la misma les sea reconocida su autoría, de que su trabajo sea acreditado y que reciban un pago por el uso de la misma. Pero para aquellos que disfrutamos de oírla, como es mi caso, porque no somos buenos haciéndola, es nuestra carga reconocer las auditorías y ser responsables con su utilización, distribución y promoción.